Bueno, estoy en compañía del señor Esteban Estragó, es un conocido activista social y hoy queremos hablar con él sobre este tema que él viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, que es que en las últimas elecciones se habrían cargado los votos a favor del presidente actual del partido de gobierno. ¿Qué tal, señor Esteban Estragó? Un gusto de saludarte. Muy buen día para Portal de Curubatí. ¿Qué tal, Portal de Curubatí? ¿Qué tal, Elías? Realmente una alegría estar con usted y poder seguir contándole al pueblo lo que realmente pasó en esas elecciones y tenemos todos los datos oficiales, ¿verdad? Así que adelante con la pregunta y estamos para responder. Bueno, lo que queríamos saber, don Esteban, vos estás sosteniendo de que la cantidad de votos que se sufragó en las urnas electrónicas no coincide con el tiempo que se necesitaba para alcanzar esa cantidad, dicha sea de paso. Exactamente, Elías. Según el último informe de la justicia electoral, que fue a las 18:45 de ese día de votación, votaron 3.023.000 votantes en 12.252 mesas electorales. Yo tengo la ficha, después te voy a pasar para que vos puedas agregar, ¿verdad? La ficha que estaban pasando, el informe que estaba pasando la justicia. Repetimos otra vez, por favor. 3.023.000 votos se tuvo supuestamente en esas elecciones. Sí. 3.023.000 en 12.252 mesas electorales. Entonces vos tenés que dividir 3.023.000 dividido 12.252 mesas y te da un promedio de 246 votantes por mesa. 246 votantes por mesa, ¿verdad? Eso se multiplica por 3 minutos, que 3 minutos era el tiempo óptimo que la justicia electoral publicó de que iba a tardar cada uno, ¿verdad? Y ese tiempo no solamente se tardó en Paraguay, sino en todos los países del mundo donde se utilizó esa máquina, el promedio de tiempo era de 3 minutos. Bueno, en Paraguay, como era la primera vez que se votaba con máquina, con urna electrónica, siempre y por el nivel de analfabetismo que tiene Paraguay, que es el más alto de América Latina, entonces siempre se creyó que iba a tardarse más, ¿verdad? Pero calculando, entonces vos si calculás 246 votantes por 3 minutos, multiplicá eso, hace 744 minutos. 744 minutos, dividido por 60, que es cada hora, hace 12 horas y media. Y se votó 9 horas nomás. Entonces fue imposible que esa cantidad de votantes voten en ese tiempo, en esa cantidad de mesas. Pero eso ya lo sabía la justicia electoral. Cuando se quemaron las máquinas, se quemaron 7.000 máquinas electorales, ¿verdad? 7.000 urnas se quemaron en ese incendio en la justicia electoral. Que muchos dicen, según los peritos, que nosotros enviamos la filmación del tiempo que duró el incendio y todo, que ahí no había esas máquinas. Que otra cosa, que nunca tuvieron, porque necesitaban 20.000 máquinas y tenían 12.500 tenían, de las cuales 12.252 máquinas fueron los que estaban ese día en funcionamiento. ¿Entiendes? Entonces, 3.023.000 votantes según ellos votaron. Dividido 12.252 máquinas hace un promedio de 246 votantes por cada máquina, por cada mesa electoral. 12.522. Todos los que estuvieron en esa 12.252 más, todos los que estuvieron en las elecciones saben que en ningún caso, en ninguna mesa pasó de 200 votantes. No, según lo que nosotros podemos ver, haciéndola a la inversa, lo que se pudo haber votado de promedio en ese tiempo es 185 votos por mesa. Si vos haces 185 por 12.252 mesas,
vas a ver que 700.000 votos menos, más o menos 2.350.000, lo que se pudo haber votado en ese tiempo en esa cantidad de mesas. Porque Decime, es un promedio. vos lo que podemos sostener entonces en base a este estudio matemático, por decirlo así, Sí, es que sí. entonces se pudo haber cargado los votos. No, se tuvo que haber cargado, no es que se pudo, es una realidad. Es imposible porque por el tiempo y por la cantidad, ¿entienden? Entonces, y aparte que es muy fácil de demostrar, Elías, que yo hace rato estoy tratando de hacer. ¿Cómo se demuestra eso? La reconstrucción de los hechos se llaman derecho. Agarramos, ponemos una mesa con 3 personas que sea como el presidente de mesa, los 2 vocales que estaban, y ponemos una cuarto oscuro, ya que no tenemos esa máquina, porque esas máquinas las llevaron ¿verdad? Para que no se sepa. Entonces bajamos el programa ese que se usó, bajamos en una computadora y podemos, y agarramos 10 personas de cualquier lado del público y vemos el tiempo, ¿verdad? Hay en algunos casos, me decían algunos que quisieron rebatir esto, no, pero yo tardé 1 minuto. Sabemos bien que, bueno, de repente puede haber un ingeniero en informática, pero los que fuimos a votar ese día, nosotros vimos que había gente que tardó hasta 10 minutos, ¿verdad? La gente mayor que nunca había votado. ¿Te acordás que le ayudaban? Entraban y le ayudaban a votar porque no sabían, ¿verdad? La gente que nunca había. Entonces, el que estuvo en eso sabe, aparte que esos 3 minutos es lo que la justicia electoral dijo, pero ellos en una entrevista, que yo tengo esa entrevista, te voy a pasar todo el material. En esa entrevista, ellos dijeron que calculaban más o menos entre 4 minutos y 5 minutos el promedio, porque como Paraguay era la primera vez que votaban, que no sabían cómo era la máquina, en los países donde votaron, en Colombia, en Brasil usaron esas mismas máquinas fueron donados por el Brasil al Paraguay. Ya después de que allá se dejó de usar, esas máquinas tenían 20 años de antigüedad y fueron donados al Paraguay, y el Paraguay a esta empresa le dio la máquina para que haga supuestamente un mantenimiento. Esas máquinas fueron donadas por el Brasil, ya porque eran viejas, ¿verdad? Y encima que, bueno, si hablamos luego de que cobraron 30 millones de dólares para que esa máquina, supuestamente para hacerle el mantenimiento a una máquina que era un vejestorio, ¿eh? Bueno, exactamente. Lo que ya no usan, ellos nos envían a nosotros. Nos enviaron a nosotros, y ese es el problema. Aparte, para que eso haya resultado, porque cómo es que el fraude, ¿verdad? En la justicia electoral, en el momento de la votación, estaban trabajando 6.000 personas. 8.000 personas son de la justicia electoral, ¿verdad? Son empleados ya de la justicia electoral. Habían contratado a 1.000 personas para ese día, y 2.000 personas, 2.000 funcionarios públicos fueron derivados de otros lugares. Escucha bien, porque para que este fraude pueda ser hecho, tenía que haber la complicación de las mesas electorales, ¿verdad? Tenía que estar. Entonces, vos sabés que para que vos seas de la mesa, para que vos estés como presidente de mesa o como vocal, la ley dice que un juez electoral tiene que sortear de la última votación que hubo, el porcentaje que hubo. Por ejemplo, si el Partido Colorado sacó 30%, el Partido Liberal ponerle 25%, y el otro partido de Frente Guazú 20%, entonces en ese porcentaje tenía que haber los miembros de mesa. Y en cambio nosotros tenemos la lista, tenemos la planilla de los funcionarios de la justicia electoral, los que fueron derivados de la justicia electoral, y tenemos la planilla que ahora borraron de la página de la justicia electoral, borraron la planilla de los miembros de las mesas electorales. Que justo eso no llegamos a grabar, pero tenemos de varios lugares, y eso se puede, tenemos la planilla, según lo que es nuestro cálculo, 7.000
funcionarios de la justicia electoral fueron miembros de mesa, que eso está prohibido, tiene que ser sorteado eso por, viste que decían que los funcionarios de la justicia electoral se iban a todo el interior para ayudar a las votaciones. Mentira, fueron al interior para ser miembros de mesa, ¿me entiendes? Porque para que funcione el fraude, los miembros de mesa tenían que estar involucrados, ¿verdad? Entonces, 7.000 miembros de mesa, entre casi la mayoría presidentes de mesa, eran funcionarios de la justicia electoral, que está totalmente prohibido. Eso tiene que ser sorteado por un juez electoral por la cantidad, el porcentaje del último voto. ¿Entiendes? Tiene que haber 30% de Colorado, 25% de liberales y 20% de independientes o lo que vos quieras. Esa es la fórmula que dice la ley, ¿verdad? Y tiene que ser sorteado del padrón electoral. Por ejemplo, Colorado tiene que ser sorteado el 30%. El padrón del liberal tiene que ser sorteado. En cambio, ellos le pusieron a miembros, a funcionarios de la justicia electoral. De lo que nosotros pudimos ver también, entre esos miembros de la mesa había más o menos 500 cédulas falsificadas, ¿verdad? Y había unos 300 muertos que fueron miembros de las mesas, ¿verdad? Para que el fraude se haya hecho, porque como los miembros de mesa saben que ninguna mesa en Paraguay pasó más de 200, en ningún lado, y en el Chaco, en las mesas era 100, 80, ¿entendés? Para que dé el cálculo del tiempo es más o menos 185 votantes de promedio. Entonces vos calculás 185 por 12.252 mesas, te da el porcentaje de unos 700.000 votos hay que sacar. Hay que restarle. Y ahí multiplicar por 3 minutos y te da las 9 horas. Te da más o menos, con 185 te da más o menos un promedio de 9 horas, 20. Que ponerle que, viste que siempre los colegios electorales supuestamente cerraban, cuando que había gente cerraban un poco más tarde, ¿verdad? Porque la gente que ya estaba, entonces ponerle eso, ¿verdad? Y entonces 700.000 votos es lo que cargaron, ¿verdad? Entonces si vos le restás al Partido Colorado, que sacó supuestamente 1.200.000 votos, quedaría en 500.000, 530.000 votos. Cruzada Nacional sacó 690.000, casi 700.000 votos. Y la Concertación, 840.000 votos. Ahí es donde da el cálculo. Entonces el Partido Colorado quedó tercero, ¿verdad? Y si eso otra vez, viste que el cálculo de cómo se da para senadores y diputados, está el sistema Don Hop, que no hay en ningún país del mundo donde no se use ese sistema, ya no se usa más, que se llama 2 por 1, que entra uno y se va otro si es el primero. Entonces, si fuera así, el Partido Colorado ahora tendría más o menos unos 20 diputados y 10 senadores. Lo terrible de esta situación es que no solamente que impusieron un presidente fraudulento, sino que impusieron un Congreso con mayoría absoluta. Por eso están haciendo lo que hacen, que rompe el sistema de equilibrio de poderes, rompe el sistema democrático, ¿verdad? Que el sistema estaba... yo estuve en la Constituyente en el 92, yo fui del movimiento Constitución para Todo, ¿verdad? Y lo que se quería evitar en todo momento era que un grupo o que un partido pueda copar los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Porque eso dice la Constitución en su artículo 3, ¿verdad? Que el sistema es democrático, se basa en la independencia de poderes, el recíproco control, y que cada poder tiene una función específica. Y que ningún poder se pueda abrogar el poder de otro, ni persona alguna, ni grupo de personas, ¿entendés? Porque ahí se rompe el equilibrio de poderes y se rompe la democracia, ¿verdad? Pero es interesante este análisis realmente, hay que profundizar esto con la sociedad, porque no
no es algo descabellado pensar de que hayan cargado 700.000 votos, porque realmente en un país en donde el Partido Colorado es el partido de gobierno, estamos sin medicamentos en los hospitales, estamos sin infraestructura, en robo, que la gente le dé otra vez esa cantidad de votos no coincide luego con las cosas. Andas ahí con la de tabue treía ahí, pues. Claro, y eso también tenés que calcular con la interna colorada. En la interna colorada, lo que le ganaron ¿viste? A lo de Marito, ¿verdad? Y era lo que sacaron ellos, porque sabemos que después hubo una pelea entre ellos. Mario Audo tampoco no apoyó, ¿verdad? La candidatura de Santiago Peña, y realmente ellos sacaron la misma cantidad que sacaron en las internas coloradas, que fueron 600.000 votos. Ni un voto más, ¿verdad? No, es que, y eso, imagínate, Elías, porque ese Congreso que está ilegítimamente instalado es el que nombra a los jueces, nombra a los ministros de la Corte, nombra a los ministros de la Justicia Electoral, nombra al jurado de enjuiciamiento, al Consejo. Entonces, todos son ilegítimos, sufren de una ilegitimidad insalvable. ¿Entendés? Entonces, por eso cuando nosotros defendíamos el hecho de que los tres poderes del Estado, porque decía, no, en el fraude pues solamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad? No, ellos pues son los que nombran. Entonces, la ilegitimidad es absoluta. Y ahí es donde dice, ellos han usurpado el poder. Ese artículo 3 pues dice, al final, la dictadura está fuera de la ley. Al decir que cualquier persona o grupo de personas no pueden abrogarse la acumulación del poder, lo dice la Constitución, el artículo 3, me gustaría que lo lea para que la audiencia si tenés ahí, porque es demasiado claro, y ahí es donde habla que usurpan el poder, ¿entendés? Y eso es una de las cuestiones que me gustaría el día de mañana, cuando vayamos a una convención constituyente, que el poder judicial sea elegido por el pueblo, no mientras el Poder Judicial, mientras los miembros de la Corte Suprema sean elegidos por los políticos, en este caso por los políticos ilegítimos y ilegales, ¿verdad? Vamos a tener siempre, porque ellos le van a deber la fidelidad a quienes le pusieron ahí y a quienes le pueden sacar. Eso es lo que está ocurriendo. Claro, entonces es un movimiento político ha copado los tres poderes del Estado. Y al copar los tres poderes del Estado se ha vuelto una dictadura, lo dice la Constitución. Y sí, dice la dictadura está fuera de la ley, dice ese artículo 3, la última frase que termina, dice la dictadura está fuera de la ley. Aquí justamente estoy viendo eso. La Constitución Nacional. Voy a un poco al artículo 3, si podemos leer un poco acá. Estoy poniendo en pantalla. Estoy poniendo en pantalla y voy a pasar en el plato principal. Ahí está. Dice: el pueblo paraguayo ejerce el poder público por el sufragio, por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes pueden atribuirse ni otorgar a otro, ni a persona alguna individual o colectiva, facultades extraordinarias o suma del poder público, dice. La dictadura está fuera de la ley. Eso es lo que dice. Sí, señor. Un ratito, un segundito ahí. Ahí sí le escucho otra vez, don. ¿Qué es lo que pasa ahora, viste? La suma del poder público. Sí. ¿Entendés qué claro que es? Y ahí es donde habla de la usurpación de poderes, ¿verdad? Habla la Constitución y ahí el artículo 138 habla, ¿verdad? Sobre que tenemos que resistir a tales usurpadores con todos los medios a nuestro alcance, ¿verdad? Pero para que esto también hay que entender bien, Elías, que esto es un complot internacional en contra de Paraguay. No puede ser que veedores internacionales de la Unión Europea, de Argentina, de Brasil, no hayan visto semejante chapucería. ¿Ustedes creen que ellos en sus países no quieren hacer fraude electoral o nunca hicieron? Pero nunca una chapucería semejante, ¿verdad? De que no alcanza el tiempo. Y eso lo había dicho cuando se quemaron las urnas, esa que se quemó ese incendio, ¿verdad? Fueron los tres ministros de la Justicia Electoral a una audiencia en la bicameral,
¿verdad? Porque pedían que haya un aumento, que le den más plata, ¿verdad? Y ahí ellos hicieron ese cálculo que yo tengo esa grabación. Hicieron ese cálculo que con las máquinas que quedaban no iba a dar el tiempo. Ellos hicieron ese cálculo, ¿verdad? En esa audiencia en la bicameral para pedir un aumento presupuestario, ¿verdad? Porque entonces habían dicho de que había que poner más tiempo de voto, porque no... Bueno, lastimosamente se nos fue y bueno, vamos a tener que cortar. Muchísimas gracias al señor Esteban Estragó. Se nos fue la llamada, no sé, se cortó, se colgó. Pero muchas gracias. Sigue sosteniendo el señor Esteban que hubo un fraude garrafal en las últimas elecciones cargándose los votos. Eso es lo que pudimos constatar. Así que muchas gracias, don Esteban. Vamos a tener otra oportunidad de hablar.